Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo este tiempo y haciéndolo, compartiendo su palabra también. Y vamos a continuar con el libro de Filipenses. Habíamos quedado para comenzar en el capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Vamos a leerlo, dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí nomás con la lectura, es la porción que hoy vamos a estar sacando algunos pensamientos. En los primeros versículos, en el versículos del 1 al 3, Pablo habla a los filipenses y les quiere hacer recordar tres cosas. Y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor siempre. Quiere decirle, hermanos, tengan la alegría de estar unidos a Cristo. Dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y a vosotros es seguro. A veces la repetición es buena. Repetir, memorizar, repetir, tenerlo en el corazón, guardarlo, nos ayuda a poder ejercitarlo con más seguridad. Repetir, hacer un ejercicio repetidas veces nos prepara para poder hacer ejercicios más difíciles, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo no tenía problema en repetir dos temas principales acá. Uno, que no pierdan el gozo de estar unido a Cristo. Y el segundo era de estar atentos contra ataques que venían de aquellos judaizantes. Dice: guardaos de los perros. 3 veces dice guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estaba hablando de personas que se metían en la iglesia para confundir a los hermanos y llevarlos a que tengan otro evangelio, y no un evangelio que estaba basado en Jesucristo. El que me llama más la atención dice los malos obreros. Cuando en una obra hay malos obreros, la obra no avanza. Y es muy importante que sepamos que nosotros estamos siendo partícipes de la obra de Dios. Y los malos obreros lo que hacen es atrasar la obra. Aquellos malos obreros eran aquellos judaizantes que querían desviar la fe en Cristo Jesús y hacer por las obras, como el circuncidarse, era parte para ser salvos. Y solo la fe en Cristo era necesario para ser salvo. En el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Ya en el Antiguo Testamento Dios le decía a su pueblo Israel que ya estaba cansado de los sacrificios. Él quería y deseaba un corazón arrepentido. Y con respecto a la circuncisión también, muchos eran circuncidados, pero lo eran exteriormente. Pablo también en la carta a los romanos trata este tema. Por eso habla de que a él no le era problema repetir estos temas, que eran muy importantes. Saber que estamos unidos a Cristo y que podemos estar gozosos en cualquier circunstancia que podemos llegar a atravesar, y saber también que van a haber personas que se oponen a la verdad del Evangelio. Allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Romanos capítulo 2, versículo 29, dice, vamos a leer el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Y se acuerdan del encuentro allí con la mujer samaritana, y allí en Juan capítulo 4, versículo 24, donde Jesús le dice, ¿no?, que habla los verdaderos adoradores, cómo deben adorar, en espíritu y en verdad. Allí en 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recordaba la semana pasada y me venía a la mente una canción que le decía a Silvia que me haga acordar. Y era una canción que decía: adorarle no es fácil, no le puedo engañar. Él sabe mis intenciones, Él sabe si hay humildad. No es cantarle solamente, sino es sentir de Dios su presencia, es con Él vivir. No es solamente una canción, un momento en el cual estamos todos juntos cantando, no, es vivir con Dios cada día de nuestra vida. Y por eso decía este poeta que escribió la canción: no es fácil adorar a Dios, porque a Él nadie le puede engañar. En los siguientes versículos, en el versículo 4 al 8, Pablo habla de la confianza en la carne que muchos ponían, o en las cosas materiales, o en aquellas cosas que habían logrado. Dice: porque nosotros somos circuncisión los que en espíritu servimos. Es el versículo 3. El 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él hablaba de confiar en la carne. Confiar en la carne es poner la confianza en el esfuerzo humano. Poner la confianza en el esfuerzo humano en vez de confiar en Cristo. En confiar en la obra de Cristo, no solamente aquella que nos salvó, que nos redimió, esa obra que nos muestra a Jesús entregando su cuerpo, derramando su sangre para salvación, donde resucitó al tercer día y promete vida eterna a todos los que creen en Él, sino confiar en este Jesús que está con nosotros en cada una de las circunstancias. Pero en el versículo 5 al 6, Él presenta su currículum, ¿no? Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensibles. Allí presenta su currículum y anoté: circuncidado al 8º día. La ley decía que tenía que circuncidarse todo lo del pueblo de Israel al 8º día. Muchos no lo hacían por diferentes circunstancias, porque estaban lejos, porque tal vez el 8º día caía en día de reposo, o algunos eran prosélitos, personas que ya de grandes creían en este Dios de Israel y se circuncidaban cuando ya eran grandes. Pero no, acá él se presenta como circuncidado en el 8º día, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan? La tribu de Benjamín fue la de que salió el primer rey de Israel. Allí Saúl salió de Benjamín, y no solamente eso, sino que la tribu de Benjamín se unió a la tribu de Judá y formó la tribu del sur. La nación de Israel se dividió, ¿se acuerdan? Allí después
con los reyes se dividieron y Israel del sur formó parte por Judá y por Benjamín. Y Pablo decía, yo soy de la tribu de Benjamín, mostrando su linaje. Y no solamente eso, sino que se presenta en cuanto a la ley fariseo. Había varias filosofías o varias escuelas con respecto a la religión judía. Y ahí vemos los celotes, que eran más bien personas que buscaban con la violencia que se respetara sus creencias. Los esenios, que se separaban de toda civilización y se aislaban, llevando también así, cuidando la ley de Jehová. Estaban los saduceos, que también eran de la aristocracia del pueblo de Israel, y lo que tenían ellos también, no solamente que tenían mucho dinero y estaban bien colocados en lugares estratégicos del gobierno del pueblo judío en esta época romana, sino que ellos también no creían en la resurrección, ¿no? Algo esencial en lo que es la salvación, porque Jesús resucitó. Él era fariseo, los fariseos eran muy estrictos. Lo que hacían los fariseos era poner la obediencia a la ley al nivel de la salvación. Y Pablo se jactaba de esto, era fariseo, era de los más estrictos en cuanto a cuidar la ley de Dios. No solamente eso, dice, sino que era perseguidor de las iglesias. Y ahí en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pablo era perseguidor de la iglesia. Él no se podía jactar mucho más de todos los judíos que querían entrar con enseñanzas falsas a confundir a la iglesia, poniendo al nivel de la salvación enseñanzas que eran del Antiguo Testamento, que era solamente sombra de lo que había de venir. Y eso que vino es Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto, que derramó su sangre para salvación. Y todo aquello que era del Antiguo Testamento anunciaba la venida del Mesías, que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pero él sacaba este currículum y decía, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. ¿Quién me puede ganar a mí en todo lo que yo tengo en qué confiarme en la carne? Pero todo eso lo ponía como pérdida, dice, y ciertamente, pero en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él todo lo que tenía era bueno para él, era bueno, y él lo pone como en términos de negocio, cosas que él lo tenía como ganancia, algo que él disfrutaba de tenerlo, disfrutaba de ser, disfrutaba de defenderlo. Pero todo eso, al conocer a Cristo, lo estimó como pérdida. No que sea pérdida en sí, sino que lo estimó como pérdida. Dice, y ciertamente en el versículo 8, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No solamente para él era una pérdida, no solamente para él era un mal negocio todo aquello que tenía, sino que era también considerado como basura, pero como basura no porque no tenga valor, sino que en comparación con Cristo, en comparación con lo que hizo Jesús, con lo que hizo Cristo, dándonos salvación y vida eterna, y no solamente eso, sino una nueva vida para poder vivirla, todo lo demás no tenía valor, no tuvo en cuenta su raza, su tribu, su formación, y él, su identidad, se identificaba con Cristo. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿no? ¿Y vos quién sos? Y bueno, decimos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra familia. A veces decimos, soy técnico, soy ingeniero, soy doctor, y todo eso nos identifica. Todas aquellas cosas que pueden llegar a ser buenas, y son buenas, pero nos identifican. Pero Pablo dice, todo eso, todo lo que había logrado en su vida, lo tenía como basura. Y él solamente quería identificarse como siervo de Cristo. Y en el versículo 9 al 11 habla de su identidad, Él dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y la justicia que es de Dios por la fe. Pablo no quería mostrar que su salvación él la pudo haber ganado, y para ser más claro vamos a leer allí en
Efesios capítulo 2, ¿se acuerdan también Pablo escribiendo a los Efesios? Capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo no quería gloriarse en las cosas que podía hacer o conocer o ser, sino que él quería gloriarse solamente en Cristo y en la fe que es de Dios. El versículo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle, él quería conocerle, no solamente conocerle cada día más, estudiando las palabras, su palabra, y conocer cada día más con respecto a cada una de las cosas que Dios tenía preparado para que él hiciera, sino que él también quería padecer por la causa de Cristo. El padecer por la causa de Cristo era lo mejor que le podía ocurrir a Pablo. ¿Se acuerdan allí, versículos antes o capítulos antes? Decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o 1000 veces mejor. Y si estoy vivo es para beneficio de la obra de Dios, por la causa, ¿no? Él quería vivir, y si debía sufrir, él sufriría con el mejor de los agrados por la causa de Cristo. Dice: si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La resurrección es un tema clave para Pablo. Pablo ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, aunque 1 Corintios siempre me acuerdo, ¿no? Capítulo 7, hablar del amor. Si yo no tengo amor y hago tantas cosas maravillosas, pero no tengo amor, nada soy. Pero el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección, un tema importantísimo en nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo lo que hacemos, pero Cristo resucitó, y no solamente resucitó, sino que promete resurrección a todos aquellos que creen en Él. Por eso Él dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no poniendo en duda la resurrección, sino poniendo en claro de que Él, si moría, iba a resucitar, y si no moría y el Señor venía, iba a ser transformado, como hablan también allí en Tesalonicenses. El versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alcanzar la meta divina, pensar en el futuro. Desde que volvimos a nacer, Dios pone en nuestra mente mirar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, mirar al cielo. Poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan allí en Mateo capítulo 6? Mateo capítulo 6 habla de las riquezas, ahí en el versículo 19. 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pablo habla de seguir corriendo y tener en nuestra mente esa meta de llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, de disfrutar el estar en la voluntad de Dios, de disfrutar llegar al lugar donde Él nos quiera llevar. Y en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el campo, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los que
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alcanzar la meta divina. No es que yo ya lo haya logrado, dice Pablo, no, él seguía como aquel corredor que sabe la meta a la cual tiene que llegar. Estaba viendo un programa la otra vez que hablaba un psicólogo muy importante y decía que uno empieza a morir cuando solamente piensa en las cosas del pasado y se aferra a las cosas del pasado. Dice, por eso hay que tener proyectos, hay que tener ideas nuevas, o los nietos tienen que ir a visitar a los abuelos, y eso les hace mucho bien a los abuelos porque los abuelos ven a los nietos y piensan en su futuro, piensan en cómo crecen, en cómo van dando paso cada vez más adelante, y dice que eso le hace mucho bien. Y acá hace ya 2000 años Pablo escribía a los filipenses, ¿no? Mirad, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno que podamos saber que estamos en Cristo Jesús y alegrarnos porque Él está con nosotros. Saber que van a haber problemas, saber que van a haber personas dentro de nosotros que por ahí quieren confundir. Pero debemos saber que tenemos que aferrarnos a las cosas fundamentales de la palabra de Dios, que es la salvación, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, conocerle cada día más, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llevar este evangelio y hacer aquellas cosas que Dios preparó, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice Efesios 2, 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, creados en Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como último versículo, leer en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tener la causa de Cristo como principal causa en nuestra vida no es descuidar las cosas esenciales de nuestra vida, como nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación, todas aquellas cosas que hacemos, no, pero poner en primer lugar a Dios en nuestra vida hace que todas las demás cosas que necesitemos, Dios la añade para bendición, para vida eterna, y sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Qué buenos que son este recorrido que estamos haciendo por Filipenses y pensar que Pablo alentaba a los hermanos, guiaba a los hermanos, exhortaba a los hermanos estando en la cárcel, estando allí sufriendo por la causa de Cristo. Pero para él eso era lo mejor que le podía pasar, sufrir por la causa de Cristo. Que podamos seguir, hermanos, y seguir siendo bendecidos por su palabra, poder atesorarla en nuestros corazones y que podamos poner en práctica todas aquellas cosas que Dios nos revela y atesoramos en nuestros corazones. Gracias por compartir este tiempo, que Dios los bendiga. Buenas noches.